Los campos de concentración estadounidenses. Realidad inocultable. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Mucho se ha dicho y escrito sobre los campos de prisioneros y de exterminio alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué fue de los soldados alemanes que cayeron presos y fueron recluidos en los campos de Estados Unidos? ¿Por qué hay tan poca documentación acerca de la existencia de esos centros de reclusión para los prisioneros de guerra capturados en Europa y trasladados a territorio estadounidense? Así como más de 100.000 japoneses fueron confinados por 4 años en plena Segunda Guerra Mundial, también hubo campos de concentración para alemanes, italianos y otros soldados del eje. Saturada de soldados enemigos capturados durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña recurrió a Estados Unidos para que le echara una mano en albergar un constante flujo de prisioneros alemanes. A pesar de que no era del buen gusto de Estados Unidos por el importante contingente y por el hecho de tener soldados enemigos en suelo estadounidense, pues al gobierno de Estados Unidos no les quedó más que aceptar. Entre 1942 y el año de 1946, unos 400.000 soldados y oficiales alemanes, sumamos casi 500.000 si incluimos a italianos y japoneses, pasaron por los más de 500 campos de prisioneros de guerra que estuvieron repartidos por todo Estados Unidos, principalmente en la zona sur y el suroeste del país. Al mismo tiempo que los campos de prisioneros se estaban llenando, las granjas y las fábricas en todo Estados Unidos estaban luchando con la escasez de mano de obra. Que los prisioneros fueran mano de obra que necesitaban era una posibilidad, pero había 3 problemas. La desconfianza de los propios estadounidenses por emplear a soldados enemigos, la posibilidad de fugas masivas y la propia Convención de Ginebra de 1929, que solo permitía el trabajo de los prisioneros de guerra si su salud lo permitía, si era seguro, si no estaba relacionado con la guerra y si era remunerado. Dejando a un lado a los fanáticos nazis y a los oficiales, la mayoría de los prisioneros eran soldados que se vieron inmersos en esa megalomanía hitleriana y eran jóvenes inexpertos, idealistas que creyeron alistarse para defender su patria. Para muchos de ellos, estos campos en Estados Unidos fue considerado una liberación, según ha quedado registrado. Así que no hubo problemas a la hora de cubrir los puestos de trabajo allí donde se necesitase. Miles de prisioneros alemanes fueron asignados a fábricas, a trabajos de construcción y a granjas de trigo, de remolacha, de todo tipo, y cualquier otro lugar donde fueran necesarios y pudieran trabajar con la mínima seguridad. La desconfianza inicial que había en estos prisioneros de guerra alemanes de los empleadores se fue diluyendo con el día a día. Según lo establecido por el Convenio de Ginebra, los prisioneros debían recibir una paga que pudieran gastar en adquirir productos en esos campos de concentración. A veces era chocolate, helados, alguna gaseosa. Además de comida, ropa, ducha, camas decentes. Ellos podían practicar deportes y asistir a clases de inglés, acceder a lecturas, libros, juegos de mesa y alguna que otra representación teatral que hicieron más llevaderos todos esos días en los campos, lejos de sus familias que estaban en territorio europeo. En estas condiciones es lógico pensar que los intentos de fuga fuesen apenas insignificantes. De hecho, según registros, existe solamente un 1% de prisioneros que lo intentó. Y la mayoría de ellos que intentaron fugarse fueron detenidos inmediatamente. En 1946, todos los prisioneros habían sido ya devueltos a sus países de origen. Y aquí hay un detalle de cómo les terminó yendo a esos prisioneros alemanes. Un número importante de esos repatriados volvió a establecerse en Estados Unidos. Se conocen casos en los que tras regresar a la Alemania en ruinas, algunos repatriados mantuvieron contacto con los granjeros en los que trabajaron en Estados Unidos y recibían regularmente paquetes con comida y ropa que les ayudaran a superar esas privaciones en la posguerra. Justamente más adelante vamos a analizar este caso específico porque hay un prisionero alemán que estuvo en los campos de concentración de Estados Unidos llamado Günter Graue,
que en el año de 2016, con 91 años, visitó la base del ejército Fort Lewis en Seattle, en Washington. Incluía este campo, el Fort Lewis, donde estuvo prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. Su visita solo era para agradecer a los militares el buen trato que le dispensaron a él durante esta estadía en el suelo norteamericano, justamente por ser un preso militar en campos de concentración de Estados Unidos. En estas condiciones es lógico pensar que los intentos de fuga fuesen apenas insignificantes. Se dice que un 1%, menos de un 1% intentó fugarse y la mayoría de ellos fueron detenidos rápidamente. En 1946 todos los prisioneros habían sido devueltos a sus países de origen y hay un detalle que resume cómo les fue a esos prisioneros alemanes en Estados Unidos. Un número importante de esos repatriados regresó para establecerse en Estados Unidos. También se conocen casos en los que tras regresar a aquella Alemania o de aquella Alemania en ruinas, algunos repatriados habían mantenido contacto con granjeros y recibían regularmente paquetes de comida en Alemania y ropa que les ayudaron a superar las privaciones de la posguerra. Hay un caso muy significativo que vamos a analizar más adelante y es el de Günter Graue, que en el año 2016, con 91 años, visitó la base del ejército Lewis McChord en Seattle, Washington, que incluía el campo Fort Lewis, donde estuvo prisionero durante la Segunda Guerra Mundial. Su visita solo era para agradecer a los militares el trato que le dispensaron a él y a sus compatriotas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fort Lewis, en el condado de Pierce, tuvo alrededor de 4.000 prisioneros de guerra alemanes. Los prisioneros de guerra fueron confinados allí entre 1942 y 1946. Unos pocos murieron de enfermedades o de sus heridas de guerra, pero la mayoría disfrutó de la comida y las condiciones de vida mucho mejores que las que habían tenido en los desiertos del norte de África o en los campos de batalla de Europa. Los inspectores de la Cruz Roja Internacional, según quedó registrado, juzgaron que sus condiciones carcelarias eran estrictas pero justas, según la información que suministró oficialmente Estados Unidos. Los prisioneros de guerra desembarcaron por primera vez en Fort Lewis, en el condado de Pierce, a principios de 1942, cuando 4 japoneses, 2 italianos y un alemán llegaron de los campos de batalla lejanos. Estos hombres fueron transferidos rápidamente a otros campos de prisioneros de guerra y fueron reemplazados exclusivamente por tropas alemanas. Solo un puñado de registros mencionan a Fort Lewis como una instalación de prisioneros de guerra que albergaba a 4.500 alemanes en 5 campos repartidos por la base. Muchos de los prisioneros de guerra provenían del famoso Afrika Korps, el cuerpo blindado de Alemania en el norte de África, y fueron capturados por los británicos, según cuenta el curador del Museo Militar de Fort Lewis, Alan Archambault. El museo tiene una lista de todos los alemanes retenidos en los campos gracias a un informe del año 1945 que enumera los nombres y las unidades de los soldados alemanes detenidos. No se archivan fotos en el Museo de Fort Lewis porque fotografiar prisioneros de guerra iba en contra de la Convención de Ginebra relativa al tratamiento de los prisioneros. La prohibición de las fotos evitó actos de represalia contra las familias de prisioneros de guerra y limitó el valor de los prisioneros de guerra para su uso en películas de propaganda. Los mapas de los campamentos alrededor de la base del ejército también se han perdido en la historia. Se clasificaron para eliminar una posible herramienta de escape. Cada campamento tenía cercas de alambre de púas y torres de vigilancia. No se permitieron armas dentro de estos recintos. Si era necesario, los guardias tenían que pedir ayuda a los soldados fuera de la línea de seguridad, es decir, no había armas dentro. Cada campamento operaba en gran medida como una ciudad. Tenía comedores, tenía depósitos de suministros, cervecerías, barberías, bibliotecas, todo esto ubicado dentro de las cercas. Los prisioneros de guerra también dirigían su propio periódico. Los prisioneros de guerra permanecieron en el mismo estilo de barracas de madera que tenían 2 pisos y que fueron utilizados por los soldados estadounidenses que albergaba Fort Lewis. A los prisioneros de guerra se les pagaba 80 centavos al día por su trabajo, que podían gastar en equipos recreativos o en cerveza o en cualquier negocio de suministros dentro del campamento. Los prisioneros de guerra trabajaban en el mantenimiento del campamento o trabajaran fuera justamente en la tala de árboles para montar alambre de púas, limpiando la maleza, reparando uniformes o cosechando alimentos en los campos circundantes.
Pocos prisioneros intentaron escapar porque no tenían a dónde ir una vez que salían del complejo. El campamento también proporcionaba seguridad, comida, refugio. Estaba lejos de los combates de primera línea. Los prisioneros obtuvieron en gran medida mejor comida y refugio que con el propio ejército alemán. Incluso un escape exitoso de regreso a Alemania significó un regreso a la guerra y cierto peligro, si no la muerte. En este caso, un cuidador de uno de esos campos de concentración, apellido Shoemaker, recordó que tenía una rutina de reunirse con los prisioneros de guerra para tomar café y pastel durante todas las mañanas. Siempre tenían la costumbre de estrecharle la mano a él. Levantaban las manos, chocaban las botas en un saludo nazi cada vez que entraban o salían de una habitación para demostrar que permanecía su disciplina militar intacta a pesar del confinamiento. El miedo inicial de Shoemaker a los prisioneros de guerra cambió a amistad durante los meses que pasaban, mientras hablaban con un café todos los días. Los panaderos alemanes incluso sorprendieron a Shoemaker con un pastel de cumpleaños el 21 de mayo de 1945. Era domingo y se sentía deprimido Shoemaker por pasar su primer cumpleaños. Tenía 21 años fuera de casa. Primero pensó que el pastel era una trampa. Los prisioneros le explicaron, compartieron justamente esa torta de 6 capas con relleno de cereza y piña con Shoemaker. De hecho, el barbero personal del general Erwin Rommel, del Zorro del Desierto, estaba ahí en ese campo de Fort Lewis y le dio a Shoemaker un corte de pelo mientras estaba en el campamento. El pago que le dio Shoemaker fue un paquete de cigarrillos. Sin embargo, un día el prisionero Kurt Zimmermann escapó colgado debajo de un camión mientras salía del campo. Nadie se dio cuenta de que había escapado Zimmermann hasta que se entregó a la policía en Seattle y pidió que lo devolvieran a Fort Lewis. Zimmermann dijo más tarde a los investigadores militares que se escabulló y vivió con una mujer en Seattle durante 2 semanas. Finalmente tuvieron una discusión y ella lo echó y sin un lugar a donde ir se entregó y regresó al cautiverio. Los prisioneros de guerra ocultaron su escape manteniendo un espacio vacío en una fila trasera durante los pases de lista. Uno de los prisioneros de guerra corría el espacio después de que el empleado que pasaba por la fila ya lo había contado. El prisionero de guerra fue contado 2 veces y por lo tanto ocultó el hecho de que uno de sus camaradas estaba desaparecido. El campo de Fort Lewis permaneció en funcionamiento hasta 1946, cuando los alemanes fueron repatriados. Muchos de los edificios han sido derribados desde entonces, pero algunos permanecen. Algunos prisioneros de guerra murieron de enfermedades, dolencias o lesiones sufridas antes de llegar al campamento y fueron enterrados en el cementerio de Fort Lewis, pero casi todos fueron repatriados póstumamente. Recuerdan que les conté acerca de un caso particular como el de Günter Graue. Él cuenta su experiencia, que fue volver a visitar Fort Lewis a los 91 años de edad. Günter fue prisionero de guerra, capturado mientras estaba hospitalizado por heridas de guerra. Mientras Graue se recuperaba, los soldados del ejército de Estados Unidos tomaron el hospital de campaña y hicieron prisioneros a los ocupantes. La experiencia de prisionero de guerra de Graue comenzó entonces. Los prisioneros heridos fueron llevados en ambulancia y en barco hasta Southampton, en Inglaterra, y luego en un barco de tropas, el RMS Queen Mary, a los Estados Unidos. Mientras estaban a bordo del Queen Mary, los prisioneros recibieron comidas, alojamiento de una calidad que ellos mismos consideraban mejor de la que les habían brindado los alemanes en las líneas del frente. Los prisioneros llegaron a la costa este en agosto de 1944 y luego viajaron en tren a Fort Lewis, donde los cuarteles del ejército anteriormente ocupados por soldados estadounidenses fueron reutilizados como cuarteles para más de 3.000 prisioneros. Después de un corto tiempo en el campo de prisioneros de guerra de Fort Lewis, Graue y varios cientos de personas más fueron enviadas en camiones para cosechar cultivos de manzanas, de papas, remolacha azucarera en el este de Washington, abordando el déficit de mano de obra que resultó de muchos trabajadores locales que servían en el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos. A la mayoría de los prisioneros alemanes se le pagaba con 80 centavos por su día de trabajo y podían gastar sus ganancias como quisieran en el economato de ahí del campo de concentración. Sin embargo, a los prisioneros que habían sido identificados como miembros del partido nazi se les pagaba solo 10 centavos por día y se les segregaba de los otros prisioneros alemanes. Muchos soldados alemanes, incluido Graue, se enteraron de las atrocidades nazis por primera vez mientras estaban en los campos de prisioneros de guerra, ahí en Estados Unidos.
Algunos prisioneros pensaron que las acusaciones eran propaganda de Estados Unidos y no creyeron lo que había sucedido hasta que recibieron confirmación de sus propias familias en Alemania. Una evaluación realizada por los inspectores de la Cruz Roja Internacional determinó que el trato recibido por los prisioneros de guerra en Fort Lewis era estricto pero justo, como ya habíamos dicho. Graue, junto con otros, sintió que el trato no solo era justo, sino además era bueno, y algunos prisioneros incluso etiquetaron su campo como la jaula de oro. La comida y las condiciones de vida eran generalmente mejores de lo que el ejército alemán les había proporcionado y pocos prisioneros realmente intentaron escapar. Dijo Günter Graue al visitar de nuevo Fort Lewis cuando tenía 91 años. Hay eventos o momentos en tu vida que no olvidarás, incluso cuando estás en años avanzados y tu memoria ya no es una de las mejores. Fue en agosto o septiembre de 1944 cuando me paré frente a una tienda en el campo de prisioneros de guerra Fort Lewis, considerando qué comprar primero, un helado o una botella de Coca-Cola. El último helado que pude comprar en Alemania fue hace años, pero Coca-Cola, nunca antes. Así que decidí tomar ambos. De repente me di cuenta de lo extremadamente afortunado que había sido de ser capturado por el ejército estadounidense y no por el ruso, dijo Günter Graue. Este es Crónicas de Ares. Soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Una producción de culturizando.com.